生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer, final de temporada. La noche del desierto estaba quieta, el aire fresco rozaba la piel de Lucifer mientras vigilaba. La familia dormía cerca. El agotamiento finalmente los había vencido tras su largo viaje. Solo el niño permaneció despierto, con la mirada fija en el arcángel caído, en tranquila contemplación. «Deberías dormir, niño profeta», murmuró Lucifer. «Incluso los mensajeros divinos necesitan descansar. Como lo hacen los arcángeles caídos que eligen limitarse a sí mismos», respondió Jesús, y su voz resonó en el silencio. La boca de Lucifer se curvó en una sonrisa sardónica. «No necesito dormir. Esto es simplemente conservación de energía en este estado disminuido». «Evita la pregunta que te preocupa», observó el infante. «¿Y qué pregunta sería esa?», preguntó Lucifer, aunque ya sospechaba la respuesta. «¿Por qué no te temen?», dijo Jesús con sencillez. «¿Por qué María y José te tratan no como el gran adversario, sino como a un guardián digno de confianza?». La expresión de Lucifer permaneció impasible. «Un fenómeno interesante, lo admito. La mayoría de los mortales se encogen ante la mera insinuación de mi presencia. Pero no lo hacen», señaló el bebé. «¿No te intriga?». El arcángel permaneció en silencio por un largo instante, con la mirada fija en el lejano horizonte donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. «Deberían temerme», dijo finalmente con tono serio. «Esa sería la respuesta racional. Soy, después de todo lo que sus profetas han advertido, al menos según la narrativa que el cielo ha elaborado tan cuidadosamente». «¿Es exacta esa narración?», preguntó Jesús. Lucifer se burló. «Para nada. La historia la escribe el niño profeta victorioso. A mis hermanos les resultó mucho más conveniente pintarme como el mal supremo que reconocer las verdades incómodas que exponía. Amenadiel era particularmente celoso en ese aspecto, siempre ansioso de complacer a padre demonizándome». «Tal vez José y María vean más allá de esa narración», sugirió el infante. «Quizás», concedió Lucifer. «Aunque eso no explica su falta de miedo. Incluso si cuestionan las historias que han escuchado, mi poder por sí solo debería inspirar cautela, sino terror absoluto. A menos que os juzguen por vuestras acciones y no por vuestra reputación», observó Jesús. Lucifer arqueó ligeramente la ceja. «¿Mis acciones? Solo he cumplido con los requisitos de mi acuerdo con Padre. Nada más, nada menos». «Con mucha moderación», comentó el bebé. «Podrías haber eliminado cualquier amenaza con solo pensarlo. En cambio, optaste por enfoques más mesurados, salvando vidas cuando era posible. Decisiones tácticas basadas en las limitaciones de mi padre», dijo Lucifer, despidiéndolo. «Nada digno de mención». La conversación se detuvo cuando Mary se movió cerca. Su instinto maternal percibió el despertar de su hijo. Ella se levantó en silencio, con cuidado de no molestar a José, y se acercó a donde Lucifer estaba sentado en el borde de su pequeño campamento. «Deberías descansar», le dijo, con un tono deliberadamente neutral. «Mañana nos espera un largo viaje». «Tú también», respondió ella, sentándose a su lado con el bebé en brazos. «Pero aquí estamos los dos, despiertos bajo las estrellas». Lucifer permaneció en silencio, sin saber cómo responder a su silenciosa compañía. Al cabo de un momento, Mary volvió a hablar, con su voz suave en la noche del desierto. «Habló de ti, ¿sabes? Moisés». Lucifer giró bruscamente la cabeza hacia ella. «¿Qué?». «Moisés», repitió. «En las enseñanzas transmitidas de generación en generación, habló del ángel que lo guió, que protegió a los hijos de Israel durante su éxodo». «Me sorprende que su relato haya sobrevivido», comentó Lucifer con sequedad. «El cielo ha sido muy minucioso en sus esfuerzos por borrar cualquier mención positiva de mi existencia». La sonrisa de Mary era cómplice bajo la luz de las estrellas.
No todo el conocimiento pasa por los canales oficiales, algunas verdades son preservadas por aquellos que reconocen su valor, independientemente de lo que prefieran las autoridades. ¿Y qué verdades compartió Moisés?, preguntó Lucifer, con una curiosidad genuina evidente bajo su escepticismo. Describió a un ser de tremendo poder que mostraba una notable moderación, respondió Mary. Alguien que pudo haber reducido a cenizas el reino del faraón con un solo pensamiento, pero optó por una respuesta mesurada. Que protegió a los inocentes mientras se aseguraba de que se hiciera justicia. Eso es, sorprendentemente preciso, admitió Lucifer. Aunque no es precisamente la narrativa que la mayoría de los humanos reconocerían. Quizás porque la mayoría de los humanos solo escuchan lo que el cielo quiere que escuchen, sugirió Mary. Las historias que refuerzan la obediencia en lugar del cuestionamiento. Lucifer la observó con renovado interés. Eres inusualmente perspicaz para ser mortal, María de Nazaret. He llevado la palabra en mi cuerpo, respondió simplemente. Una experiencia así suele aclarar la perspectiva. Aún así, presionó Lucifer, la información precisa no explica tu falta de miedo. Puede que tengas conocimiento, pero es menos que lo desconocido lo que aumenta tu respuesta emocional cuando se trata de enfrentar lo anterior. ¿Es el miedo la única respuesta racional al poder?, cuestionó Mary. ¿O es posible reconocer una gran fuerza sin que represente una amenaza? La mayoría me consideraría la mayor amenaza que existe, señaló Lucifer. Quizás a quienes merecen tu ira, reconoció Mary. Pero hemos visto cómo proteges a quienes están bajo tu cuidado. Cómo te interpones entre el peligro y el inocente. Estas no son las acciones de alguien que debería ser temido por quienes lo protegen. Lucifer guardó silencio, considerando sus palabras. Era cierto que su reputación como el gran adversario era en gran parte una invención del cielo. Una narrativa conveniente que permitía a sus hermanos desestimar su rebelión como mero orgullo en lugar de un agravio legítimo. Pero incluso él tuvo que admitir que la mayoría de los mortales que se encontraron con él reaccionaron con terror, independientemente de si merecían su ira. ¿José comparte esta perspectiva?, preguntó después de un momento. La sonrisa de María se suavizó al mirar a su esposo dormido. José juzga por las acciones, no por la reputación. Ha visto cómo nos proteges, cómo te pones en peligro en lugar de exponernos al daño. ¿Por qué debería temer a quien ha demostrado ser un guardián? La simple practicidad no merece tanta confianza, comentó Lucifer. Es solo practicidad. Retó Mary con suavidad. Has limitado tu naturaleza divina a algo claramente incómodo para ti para protegernos mejor de la detección. Te has enfrentado a soldados armados con nada más que armas prestadas y una estrategia en lugar de arriesgarte a llamar la atención con exhibiciones sobrenaturales. Habéis elegido caminos que priorizan nuestra seguridad sobre la conveniencia. Movió ligeramente al bebé en sus brazos, con la mirada directa e impasible. Lo más revelador de todo es que has demostrado paciencia con nuestras limitaciones humanas. Tú, que diste forma a las estrellas, has adaptado tu ritmo al nuestro sin quejas ni condescendencia. Lucifer apartó la mirada, incómodo con su evaluación, no porque fuera inexacta, sino porque le quitaba la distancia que prefería mantener. Estás dándole demasiadas vueltas a las decisiones tácticas necesarias. O quizás estás interpretando demasiado mal tus propias decisiones, sugirió. En cualquier caso, el resultado es el mismo. No vemos motivos para temer a alguien que solo ha demostrado protección, no amenaza. El bebé se movió en sus brazos, y sus ojos volvieron a encontrarse con los de Lucifer. Había algo en esa mirada. No juicio ni desafío, sino simple reconocimiento de la verdad. También está el asunto de las aguas, añadió María después de un momento. ¿Las aguas?, preguntó Lucifer, momentáneamente confundido. En la última aldea, antes de adentrarnos en el desierto, aclaró. Cuando el pozo se secó y la gente se desesperó. Creíste que nadie lo vio, pero yo sí. Lucifer se tensó. ¿Viste qué? Cómo tocaste la tierra cerca del pozo, cómo susurraste palabras demasiado antiguas para los oídos humanos, cómo las aguas subieron después, afirmó María simplemente. Podrías haberlos abandonado a su suerte.
no significaban nada para nuestro viaje. Sin embargo, elegiste ayudar sin pedir nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. El arcángel guardó silencio, sin confirmar ni negar su observación. Había sido algo insignificante, una obra menor que requería mínima energía divina. Apenas merecía mención. Sin embargo, ella se había dado cuenta y había comprendido la elección que representaba. Esas acciones hablan más que cualquier reputación, continuó Mary en voz baja. Revelan la esencia que se esconde tras el título. Estás haciendo suposiciones basadas en evidencia limitada, comentó Lucifer, aunque sin acalorar la voz. La sonrisa de María era cómplice. Observó. Y José también. Antes de que Lucifer pudiera responder, un sonido llamó su atención. El leve pero distintivo ruido de movimiento más allá de su pequeño campamento. Se levantó con un movimiento fluido, moviendo la mano hacia la empuñadura de su espada prestada. Quédate aquí, ordenó en voz baja, olvidando toda discusión mientras avanzaba hacia la fuente del disturbio. El ruido se escuchó de nuevo. No se trataba de soldados ni de asaltantes que se acercaban, sino del suave gemido de un niño. Lucifer hizo una pausa. Sus sentidos mejorados, aunque disminuidos, detectaron una pequeña figura acurrucada detrás de una formación rocosa cercana. Se acercó con cautela, listo para cualquier truco o trampa. Lo que encontró fue a un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, sucio y temblando de miedo y frío. El niño se estremeció al ver la sombra de Lucifer caer sobre él, encogiéndose aún más como si esperara un golpe. El arcángel permaneció inmóvil, evaluando este inesperado acontecimiento con precisión táctica. Un niño perdido en el desierto era una coincidencia improbable. Podría ser una trampa, un señuelo para atraerlos a una emboscada. Sin embargo, sus sentidos no detectaron ninguna otra presencia cercana, ningún atacante oculto esperando asaltar. Por favor, susurró el chico, con voz apenas audible. No me hagas daño. Lucifer observó al niño con objetividad. Una posible complicación para su viaje, sin duda. Sin embargo, abandonarlo a una muerte segura sería ineficiente. Un desperdicio. Quizás incluso injusto, según los estándares que él mismo había establecido como gobernante del infierno. No voy a hacerte daño, dijo con voz tranquila y serena. ¿Qué haces aquí sola? El niño levantó la vista. Su rostro surcado de lágrimas era visible a la luz de las estrellas. Unos asaltantes llegaron a nuestra caravana. Mataron a todos. Corrí y me escondí. Llevo días caminando. Lucifer entrecerró los ojos, evaluando la veracidad de su afirmación. El estado del niño corroboraba su versión. Estaba deshidratado, exhausto y con los pies en carne viva por el duro terreno desértico. Ven conmigo, decidió Lucifer, poniéndose de pie y extendiendo la mano hacia el niño. Tenemos agua y refugio. El chico dudó, con el miedo aún visible en sus ojos. ¿Quién eres? Una pregunta compleja, con una respuesta que probablemente haría que el niño huyera aterrorizado. Lucifer consideró su respuesta cuidadosamente. Un viajero, dijo finalmente. Como tú. La sencillez de la respuesta pareció tranquilizar al muchacho, que tomó con cautela la mano que le ofrecía Lucifer y se dejó llevar de regreso a su campamento. María esperaba, con el bebé aún en brazos, sin expresión de sorpresa al verlo. Sin decir palabra, tomó el odre y se lo ofreció al niño, quien bebió agradecido. José, ya despierto, preparó rápidamente un lugar para el niño cerca del pequeño fuego y lo envolvió en una capa de repuesto para protegerlo del frío del desierto. Mientras el niño se acomodaba, el cansancio lo reclamaba rápidamente, Lucifer se apartó un poco, observando la escena con una evaluación calculada. Mary se acercó a él con una mirada interrogativa. ¿Una trampa? Poco probable, evaluó Lucifer. Su miedo era genuino, al igual que su agotamiento. Si forma parte de algún engaño, es un peón involuntario, no un participante voluntario. Ella asintió, aceptando su juicio sin cuestionarlo. Entonces necesita nuestra protección tanto como nosotros necesitamos la tuya. La simple declaración conllevaba implicaciones que Lucifer consideró dignas de análisis.
Esta familia, ya agobiada por su propio y peligroso viaje, brindó sin vacilar su ayuda a un desconocido necesitado. No podemos permitirnos retrasos ni cargas adicionales, señaló en un tono estrictamente práctico. ¿Podemos permitirnos abandonar a un niño a una muerte segura?, replicó Mary con suavidad. ¿Sería justo? La pregunta resonó con la naturaleza fundamental de Lucifer. Justicia, verdad, iluminación. A pesar de toda su rebeldía, a pesar de todo su desafío a la autoridad del cielo, estos principios permanecieron esenciales para su ser. No reconoció al cabo de un momento. No sería justo. La sonrisa de Mary no denotaba triunfo, solo una silenciosa comprensión. Entonces viaja con nosotros, al menos hasta que podamos encontrarle un puerto seguro. Cuando ella regresó al fuego, donde José ya estaba compartiendo sus escasas provisiones con el niño ahora despierto, Lucifer permaneció apartado, con sus pensamientos analíticos. Este simple acto de compasión, esta extensión de la protección a alguien que no ofrecía nada a cambio, fue un dato interesante en su continua evaluación de la naturaleza humana. Estos mortales, ya enfrentándose al peligro y a las dificultades, optaron por aumentar su propia carga en lugar de abandonar a alguien necesitado. No era el comportamiento que había llegado a esperar de la humanidad a lo largo de los milenios. Sus interacciones con los mortales habían sido principalmente con los condenados. Aquellos cuyo egoísmo, crueldad o indiferencia les habían merecido el castigo eterno. Incluso aquellos que caminaron sobre la tierra a menudo mostraron más preocupación por su propia comodidad y seguridad que por el bienestar de los demás. Lo había desilusionado de la bondad de la humanidad, de lo que él mismo es en el fondo. Sin embargo, allí estaban María y José, ejemplificando algo diferente. Una compasión que trascendía el interés propio, un coraje moral que se negaba a abandonar a los vulnerables incluso a costa personal. Los ojos del infante se encontraron con los de él a través del campamento, esa conciencia imposible parecía una vez más leer los pensamientos de Lucifer. Ahora empiezas a entenderle, llegó la voz de Jesús, aunque ningún sonido perturbaba el aire nocturno. ¿Por qué no te temen ni te odian? Reconocen en ti lo que el cielo ha intentado borrar de toda memoria. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó Lucifer en silencio, intrigado a su pesar. La justicia que trasciende el mero castigo. La luz que ilumina, no para exponer defectos, sino para guiar en la oscuridad. La verdad que desafía las falsedades cómodas. Lucifer reconoció la evaluación con fría precisión. Todas las cualidades que el cielo encontró incómodas tras mi partida es mucho más fácil pintarme como el gran adversario que reconocer la legitimidad de mis quejas. Sin embargo, estos mortales ven más allá de esa narrativa, observó el infante. Una anomalía interesante, admitió Lucifer. Aunque aún está por verse si representa una mayor percepción o mera ingenuidad. El arcángel se dio la vuelta y se concentró en asuntos prácticos. La ruta para el día siguiente, los desafíos adicionales que presentaba la presencia del niño, la continua necesidad de vigilancia contra la persecución. Sin embargo, a medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor y la familia y su inesperada incorporación dormían bajo las estrellas del desierto, Lucifer se encontró volviendo a la pregunta que había iniciado esta conversación. ¿Por qué no le temieron? ¿Por qué no le odiaron? La respuesta, al parecer, residía en la desconexión entre la reputación y la realidad. Entre la narrativa que el cielo había construido cuidadosamente durante milenios y el ser real con el que se toparon estos mortales. Entre el gran adversario de la doctrina religiosa y el guardián que caminó junto a ellos en medio del peligro. Era, tuvo que admitir Lucifer, un fascinante caso de estudio sobre percepción versus verdad, un tema que le había interesado desde los albores de la creación. Estos mortales, mediante una combinación del relato preservado de Moisés y su propia observación directa, habían logrado ver más allá de las capas de propaganda hasta llegar a la realidad que se escondía debajo. No es que lo comprendieran del todo, claro. ¿Cómo podrían? Su existencia se extendió por eones, su naturaleza trascendió la comprensión humana en sus limitadas vidas, su poder, incluso en este estado disminuido, excedía todo lo que realmente podían comprender.
Sin embargo, habían reconocido, con sorprendente precisión, ciertos aspectos fundamentales de su ser que el cielo había trabajado diligentemente para oscurecer. Su compromiso con la justicia. Su protección de quienes están bajo su cuidado. Su revelación de la verdad, por incómoda que sea. Fue gratificante, en cierto modo. No porque requiriera la aprobación de un mortal, tal validación carecía de importancia para alguien de su estatura, sino porque representaba una pequeña victoria contra la propaganda del cielo. Una grieta en la narrativa cuidadosamente construida que lo pintaba como nada más que una fuerza de destrucción y rebelión. La verdad era mucho más compleja, por supuesto. Él era el rebelde, el que cuestionaba, el que desafiaba la autoridad divina. Lideró la primera y mayor rebelión contra el cielo. Gobernaba el reino del castigo, donde los pecadores afrontaban las consecuencias de sus actos. Pero también era el portador de luz. Aquel que iluminó la oscuridad primordial con estrellas. El buscador de la verdad, sin importar el precio. El defensor de la justicia basada en acciones y no en la obediencia ciega. Que estos mortales hubieran vislumbrado esta complejidad y hubieran respondido a ella con aceptación en lugar de miedo, fue un avance inesperado en esta misión. No es que haya cambiado su enfoque fundamental ni sus objetivos, ciertamente, pero sí es algo que merece ser mencionado en su continua evaluación del potencial humano. De comprender su propia humanidad casi perdida. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte oriental, Lucifer dejó de lado estas observaciones. Ya habría tiempo para un análisis más profundo más adelante. Por ahora, había un viaje que continuar, peligros que sortear, una familia que proteger. Incluida, al parecer, su más reciente incorporación. Una niña perdida que había encontrado un santuario inesperado con el tutor más improbable. La ironía no pasó desapercibida para Lucifer. Él, que se había rebelado contra el mismísimo cielo, ahora se erigía como protector no solo del Mesías profetizado, sino también de un niño sin nombre cuyo único reclamo para su atención era la simple necesidad humana. No era un rol que hubiera previsto al aceptar esta asignación. Sin embargo, al prepararse para despertar a la familia para el viaje del día, Lucifer lo abordó con la misma precisión y dedicación que ponía en todas sus tareas. Si decidieran verlo como guardián en lugar de adversario, como protector en lugar de tentador, no desperdiciaría energía intentando corregir su percepción. Démosle su perspectiva, su confianza, su aceptación. Sea exacta o no, sirvió al propósito práctico de facilitar su cooperación. Al final, lo que importaba era cumplir con su obligación. Guiarlos sanos y salvos a Egipto. Proteger al niño profeta hasta que el peligro hubiera pasado. El resto, las intuiciones inesperadas, los destellos de potencial humano, las pequeñas victorias contra la propaganda del cielo eran simplemente puntos de datos adicionales en su continua evaluación de la creación y sus habitantes. O eso se dijo a sí mismo, mientras la mañana del desierto amanecía a su alrededor. ¿Por qué no le tienes miedo?, le susurró el niño a Joseph mientras se preparaban para partir, con la mirada nerviosa puesta en Lucifer, que estaba al borde del campamento, escudriñando el horizonte en busca de señales de peligro. José hizo una pausa en su tarea de cargar sus escasas posesiones en el burro, considerando la pregunta cuidadosamente. El niño, que había dado su nombre Efraín, había estado observando a Lucifer con una mezcla de fascinación y terror desde que despertó. «Debería», replicó Joseph con suavidad. Efraín asintió con énfasis. «Es diferente. A veces le brillan los ojos. Y anoche, cuando creía que todos dormían, el chico dudó, como si temiera continuar». «¿Qué viste?», preguntó Joseph con voz tranquila y tranquilizadora. «Alas», susurró Efraín. «Unas alas blancas enormes, como nunca había visto. Aparecieron un instante y luego desaparecieron. No es humano, ¿verdad?». José miró a Lucifer, quien no dio señales de estar escuchando su conversación, aunque José sospechaba que poco escapaba a la atención del arcángel. «No», reconoció al cabo de un momento. «No es humano. Pero eso no significa que debamos temerle». Efraín parecía escéptico. «Mi padre contaba historias de seres alados».
ángeles y demonios. Decía que los caídos eran peligrosos, que buscaban extraviar a la gente. ¿Y crees todo lo que te dijo tu padre?, preguntó José, mientras reanudaba su trabajo con la carga del burro. El niño reflexionó sobre esto. No todo. Dijo que las estrellas eran los ojos de nuestros antepasados que nos vigilaban, pero no puede ser cierto. Hay demasiadas estrellas. Joseph sonrió levemente. En efecto. ¿Y sabes quién hizo esas estrellas? Efraín meneó la cabeza. Sí, dijo Joseph, señalando a Lucifer con la cabeza. Antes de que el mundo existiera, trajo luz a la oscuridad. Creó cada estrella que ves en el cielo nocturno. Los ojos del niño se abrieron con una mezcla de incredulidad y asombro. ¿En serio? De verdad, confirmó Joseph. Él es el portador de luz, el lucero de la mañana. Y ahora, es nuestro protector en este viaje. Pero si es tan poderoso, ¿por qué nos ayuda?, preguntó Efraín, con el escepticismo infantil evidente en su tono. ¿Qué tienes que él quiera? Era una pregunta perspicaz, una que el propio José se había planteado durante su viaje. ¿Qué ganó Lucifer con esta misión? ¿Por qué había aceptado el papel de guardián de una familia de medios humildes, viajando por un territorio peligroso con un niño recién nacido? Creo que nos ayuda porque ha dado su palabra, respondió José pensativo. Y por lo que he observado, valora su palabra por encima de todo. Efraín no parecía convencido. Mi padre decía que todo tiene un precio. Que nadie hace nada sin esperar algo a cambio. Tu padre habló desde su experiencia, reconoció Joseph. Pero hay verdades que trascienden la experiencia individual. El honor y el compromiso existen, incluso entre los seres más poderosos. El niño se quedó en silencio, reflexionando sobre esto mientras observaba a María acercarse con el bebé en brazos, lista para el viaje del día. Su mirada se dirigió nuevamente a Lucifer, quien ahora estaba conferenciando con Mary sobre su ruta. Todavía no entiendo por qué confías en él, dijo finalmente Efraín. Joseph apoyó suavemente una mano en el hombro del niño. La confianza se construye con hechos, no con historias. Él ha demostrado ser digno de nuestra confianza a través de sus decisiones, su protección y su guía en medio del peligro. Pero ¿qué pasa si cambia de opinión? ¿Y si decide hacernos daño? No lo hará, afirmó Joseph con tranquila seguridad. ¿Cómo lo sabes? José pensó en cómo explicarle su confianza a un niño que en los últimos días solo había conocido traición y violencia. ¿Cómo transmitir la valoración que le llevó a poner la seguridad de su familia en manos de alguien cuya reputación a lo largo de la historia era realmente temible? Lo sé porque lo he observado, dijo finalmente. No solo sus palabras o su poder, sino las decisiones que toma cuando cree que nadie lo ve. La moderación que demuestra cuando podría destruir. El cuidado que pone para proteger no solo a mi hijo, sino a todos nosotros, incluso a ti, un desconocido que no le ofrece nada a cambio. Efraín frunció el ceño al procesar esto. Mi padre dijo que nunca debes confiar en alguien más fuerte que tú, que siempre usarán su fuerza contra ti eventualmente. Una perspectiva nacida de la dura experiencia, señaló Joseph. Pero consideren esto. Los verdaderamente fuertes no necesitan demostrar su valía mediante la crueldad o la dominación. Pueden elegir la moderación precisamente porque no tienen nada que temer. El muchacho no parecía convencido, pero antes de que pudiera responder, Lucifer se acercó con expresión ilegible mientras observaba sus preparativos. Tenemos que irnos, declaró sin preámbulos. Hay una nube de polvo en el horizonte. Jinetes se acercan desde el norte. Deberíamos irnos antes de que lleguen. José asintió y terminó rápidamente con los bultos del burro mientras María aseguraba al bebé para el viaje. Efraín se quedó paralizado, con el miedo que sentía al volver ante la noticia del peligro inminente. Lucifer lo notó y su mirada se desvió hacia el chico. Irás con Mary, decidió. Todavía tienes los pies en carne viva del viaje. Caminar solo nos hará ir más lento. El tono objetivo, la consideración práctica más que la tranquilidad emocional, parecían calmar al niño con más eficacia que las palabras triviales. Efraín asintió y se dirigió hacia donde María esperaba con el burro.
Mientras se preparaban para partir, José se encontró nuevamente impresionado por el contraste entre la reputación de Lucifer y la realidad de su protección. Las historias lo pintaban como el gran adversario, el tentador, el caído a quien se debía temer por encima de todos los demás. Sin embargo, allí estaba él, usando su inmenso conocimiento y poder para proteger no solo al Mesías profetizado, sino a una humilde familia y a un niño perdido de peligros tanto mortales como divinos. No fue el viaje que José había imaginado al aceptar su papel como padre terrenal del Mesías. Sin embargo, mientras se dirigían hacia el desierto, se sintió agradecido por el inesperado guardián que caminaba a su lado. No porque Lucifer fuera poderoso, aunque su fuerza ciertamente les proporcionaba seguridad frente a los peligros que enfrentaban. No porque fuera sabio, aunque su conocimiento del desierto y sus peligros ya los había salvado del desastre muchas veces. Pero a pesar de todo lo que el cielo había hecho para borrar esta verdad de la memoria, el arcángel caído había demostrado ser algo que José valoraba por encima de todo: confiable. Era una cualidad que Joseph había aprendido a reconocer a través de sus años como carpintero, donde la palabra de un hombre y la integridad de su trabajo determinaban su posición en la comunidad. Era evidente en cada acción de Lucifer. La coherencia entre palabras y hechos, la vigilancia inquebrantable, las respuestas medidas a las amenazas que priorizaban su seguridad por sobre todo lo demás. A medida que se alejaban de su campamento temporal, José notó que Efraín observaba a Lucifer con menos miedo y más curiosidad. La resiliencia natural del niño comenzaba a superar su terror inicial. Él, para ser el diablo, no es lo que esperaba, le susurró el muchacho a José mientras caminaban. Pocas cosas lo son, respondió Joseph con una leve sonrisa. Sobre todo las que conocemos solo por historias de otros. Fue una lección que el propio José había aprendido a través de este extraordinario viaje. Que la reputación y la realidad a menudo divergían de maneras significativas. Que el ser conocido a lo largo de la historia como el gran adversario pudiera ser también el más devoto protector. Que el rebelde que había desafiado al cielo mismo podía mostrar más consideración hacia un niño perdido que muchos que afirmaban ser justos. Que quizás la historia más antigua de todas, la caída del portador de luz, era más compleja de lo que cualquier narrativa humana pudiera capturar. Mientras continuaban su viaje por el desierto, José se preguntó qué otras revelaciones les aguardaban en el camino hacia Egipto. ¿Qué más iluminará el brillo del lucero de la mañana? La frontera egipcia se alzaba ante ellos, marcada no por muros ni guardias, sino por el sutil cambio del paisaje a medida que el duro desierto daba paso a las fértiles tierras alimentadas por el Nilo. Después de semanas de arduo viaje, la vista de campos verdes y palmeras distantes provocó algo parecido al alivio en el comportamiento por lo demás impasible de Lucifer. Egipto, anunció simplemente, deteniéndose en la cima de una colina baja que ofrecía una vista de la tierra que se extendía ante ellos. María, agotada por el viaje, pero aún con su serena dignidad, cambió de postura al bebé en sus brazos. Lo logramos, murmuró, con una oración de gratitud evidente en su voz. José estaba de pie junto a ella, con una mano sobre la brida del burro y la otra apoyada protectoramente sobre el hombro de Efraín. El niño se había vuelto menos temeroso durante el viaje, aunque todavía miraba a Lucifer con una mezcla de asombro y cautela. ¿Y ahora qué?, preguntó José, imponiéndose su pragmatismo incluso en ese momento de logro. Lucifer examinó el paisaje con precisión calculadora. Ahora les buscaremos un alojamiento adecuado. Un lugar discreto, pero lo suficientemente cerca de la civilización para cubrir sus necesidades. Su mirada se posó en un conjunto distante de edificios enclavados entre el río y un bosque de palmeras datileras. Ese asentamiento debería bastar. Mientras descendían hacia el valle del Nilo, Efraín se acercó a José en voz baja. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Me dejarás aquí? La pregunta tenía un peso que trascendía la edad del niño, una resignación al abandono que denotaba sus duras experiencias. José miró a María. Una comunicación silenciosa se transmitió entre ellos. Pensábamos encontrar a tus familiares, empezó Joseph con cautela. Si alguno sobrevivió al asalto a tu caravana. La expresión de Efraín se ensombreció.
No tengo ninguno. Mi padre me llevaba a Alejandría a vivir con su hermano, pero nunca lo conocí. Ni siquiera sé su nombre. Lucifer, que caminaba un poco más adelante, no dio señales de haber escuchado este intercambio, aunque sus sentidos no se perdieron nada. La situación del niño presentaba una complicación que requería una solución antes de que pudiera considerar cumplida su obligación hacia la familia. El asentamiento, cuando llegaron al anochecer, resultó ser una pequeña comunidad de artesanos y agricultores, predominantemente familias judías que se habían establecido en Egipto generaciones atrás. Su llegada atrajo miradas curiosas, pero no una hostilidad manifiesta. Los extraños eran bastante comunes a lo largo de las rutas comerciales. Lucifer, habiendo adoptado el comportamiento de un guardia contratado durante su aproximación, permaneció vigilante mientras José preguntaba por alojamiento. Su evaluación del asentamiento no detectó amenazas inmediatas, aunque notó con interés profesional la presencia de una pequeña guarnición romana estacionada en su borde. Un recordatorio de que incluso allí, la influencia de Herodes podría eventualmente llegar. Una pareja de mediana edad, al enterarse de su viaje, les ofreció refugio en una modesta vivienda adyacente a la suya. La mujer, Sofía, se compadeció del agotamiento de María y del estado del bebé, mientras que su marido, Aarón, hablaba en voz baja con José sobre cuestiones prácticas de agua, comida y pago. Efraín se había mantenido cerca de María durante estas interacciones, con su joven rostro tenso por la incertidumbre. Cuando Sofía lo notó, su expresión se suavizó aún más. ¿Y quién es este joven?, preguntó ella, agachándose a su altura. Antes de que nadie pudiera responder, Efraín habló con la franqueza de un niño. Soy Efraín. Mi familia fue asesinada por unos saqueadores. Me encontraron en el desierto. Señaló a José y María. Dijeron que podía ir con ellos, pero ahora no sé a dónde iré. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente, y su mirada se dirigió a Joseph en busca de confirmación. Ante su asentimiento, intercambió una mirada con su esposo que contenía un montón de mensajes tácitos. Bueno, dijo con energía, poniéndose de pie, se está haciendo tarde y todos necesitan descansar y comer. Podemos hablar de todo lo demás mañana. Mientras la familia se instalaba en su alojamiento temporal, Lucifer se posicionó cerca de la entrada, con una postura relajada pero alerta. Mientras la familia se instalaba en su alojamiento temporal, Lucifer se posicionó cerca de la entrada, con una postura relajada pero alerta. Su misión seguía siendo clara: proteger al niño profeta hasta que su padre considerara que ya no era necesario, tal como se había acordado en la zarza ardiente. Su llegada a Egipto marcó un hito importante en esa tarea, pero de ninguna manera su conclusión. El alcance de Herodes era extenso, y la influencia del Imperio Romano se extendía incluso allí. La familia requeriría su vigilancia constante en el futuro previsible. Sin embargo, el asunto de Efraín seguía sin resolverse. El niño no tenía parientes conocidos ni conexiones en esa tierra extranjera. Su presencia, estrictamente hablando, no era parte de la misión original de Lucifer. El niño no representaba ninguna amenaza para la seguridad del niño profeta y tampoco formaba parte del plan divino que había hecho necesario este viaje. Según cualquier evaluación racional, el destino de Efraín era irrelevante para la tarea asignada a Lucifer. Entonces, ¿por qué la cuestión del futuro del niño continuaba ocupando sus pensamientos? Cuando cayó la noche y la casa quedó en silencio, la conciencia del infante se despertó y sus ojos buscaron a Lucifer en la oscuridad. ¿Estás preocupado por la situación del muchacho?, observó Jesús, y su voz llegó a la mente de Lucifer sin perturbar la tranquilidad de la casa. Preocupado es una exageración, corrigió Lucifer. Solo observo una variable sin resolver en una ecuación que, por lo demás, sigue su curso. ¿Eso es todo lo que representa para ti? ¿Una variable? La expresión de Lucifer permaneció impasible. ¿Qué otra cosa podría ser? Las circunstancias del niño, aunque desafortunadas, no son únicas. A lo largo de la historia, innumerables niños se han enfrentado a destinos similares. Aún así, no lo has desechado, comentó el infante. ¿Por qué, portador de luz?
Antes de que Lucifer pudiera formular una respuesta adecuadamente distante, un suave sonido proveniente del exterior captó su atención. Levantándose en silencio, se acercó a la ventana, con los sentidos alerta ante cualquier amenaza potencial. Lo que detectó en cambio fue una conversación entre Sofía y Aaron, sus voces bajas pero claras para su audición mejorada mientras estaban sentados en su pequeño patio bajo las estrellas. No podemos ignorar la difícil situación del niño, decía Sofía. No tiene a nadie, Aaron. Entiendo tu compasión, esposa, pero debemos ser prácticos. Ya luchamos para alimentar a nuestros nietos desde la muerte de Eliezer. Otra boca sería... Una bendición, interrumpió Sofía con firmeza. ¿Acaso nuestra hija no encontró refugio con desconocidos cuando huyó de Jerusalén? ¿Acaso esos desconocidos no se convirtieron en su familia hasta su fallecimiento? Les debemos la misma bondad a los demás. Aaron suspiró, un sonido cargado con el peso de las preocupaciones prácticas en pugna con la obligación moral. ¿Y qué hay de los romanos? Cada día sospechan más de nuestra gente. Un chico sin papeles, sin linaje que puedan verificar. Es un niño, no una declaración política, replicó Sofía. Además, Joseph mencionó que planean quedarse hasta que pase el peligro en Judea. El niño podría quedarse con ellos. Parece que ya lo han aceptado. ¿Y cuando regresen a su patria? ¿Qué pasará entonces? Sofía guardó silencio un momento. Entonces, ya tomaremos esa decisión cuando llegue el momento. Por ahora, no podemos simplemente ofrecer refugio a quienes lo necesitan. ¿No es eso lo que enseña nuestra fe? La respuesta de Aarón fue demasiado baja para que incluso Lucifer pudiera captarla, pero el suave beso que depositó en la frente de su esposa sugirió aquiescencia. Lucifer se apartó de la ventana con expresión pensativa. La conversación de la pareja había arrojado luz sobre un aspecto de la situación que no había considerado del todo. Los desafíos prácticos de que Efraín permaneciera con José y María. El niño carecía de estatus legal, de documentación que satisficiera a las autoridades romanas. En una tierra cada vez más recelosa hacia los extranjeros, en particular hacia los de ascendencia judía, tales irregularidades podían atraer una atención no deseada. Una atención que podría, eventualmente, llegar a oídos de Herodes. Desde una perspectiva puramente estratégica, esto representaba un riesgo potencial para la seguridad del niño profeta. Un asunto que era necesario abordar antes de que Lucifer pudiera considerar que su tarea en curso estaba correctamente gestionada. A la mañana siguiente, cuando la casa empezó a moverse, Lucifer encontró a José ya despierto, tallando cuidadosamente un pequeño juguete de madera a partir de un trozo de madera de descarte. El carpintero levantó la vista cuando Lucifer se acercó, con expresión interrogativa. Necesitamos hablar sobre el chico, afirmó Lucifer sin preámbulos. José dejó a un lado su talla. Efraín. ¿Y qué hay de él? Su presencia crea complicaciones, explicó Lucifer. Un niño sin documentación, sin antecedentes verificables, suscitará preguntas de las autoridades romanas. Preguntas que eventualmente podrían llevarte de regreso a tu propia presencia aquí. José frunció el ceño. ¿Crees que representa un riesgo para Jesús? Uno potencial, aclaró Lucifer. Uno que requiere resolución para garantizar la seguridad de tu familia. El carpintero observó a Lucifer por un momento, con una leve sonrisa en los labios. ¿Y qué solución sugieres? Lucifer describió su evaluación con precisión clínica. El niño necesita un estatus legal. Documentación que satisfaga el escrutinio romano. Eso requiere encontrar a sus verdaderos parientes, lo cual parece improbable dado su limitado conocimiento, Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras con atención, crearle una nueva identidad. Una que resista el examen oficial. ¿Crear? Preguntó José, con un tono que sugería que entendía perfectamente lo que Lucifer proponía. Es un asunto sencillo, con los contactos adecuados, confirmó Lucifer. Egipto cuenta con una sólida red de escribas y funcionarios que, a cambio de una remuneración adecuada, pueden producir los documentos necesarios. Actas de nacimiento, linaje familiar e incluso escrituras de propiedad si es necesario.
Falsificaciones, afirmó Joseph, aunque sin juzgar. Ficciones legales, corrigió Lucifer. La distinción es importante para el derecho romano. Joseph guardó silencio un momento, mientras sus manos reanudaban su trabajo en el juguete de madera. ¿Y tú organizarías esto? ¿Por qué, exactamente? Has dejado claro que tu obligación se extiende a nuestra seguridad, en especial a la de Jesús. Efraín es, según tu propia evaluación, simplemente una complicación. La expresión de Lucifer permaneció impasible. El cumplimiento eficiente de mi misión requiere eliminar posibles riesgos de seguridad. El estado incierto del chico representa un riesgo considerable. Ya veo, respondió Joseph, con una mirada cómplice en sus ojos que sugería que había visto más de lo que Lucifer pretendía revelar. Y esta solución le permitiría permanecer con nosotros sin llamar la atención. Exactamente, confirmó Lucifer. Es lo más lógico. La sonrisa de Joseph se profundizó levemente. Por supuesto. Es pura lógica. Antes de que Lucifer pudiera responder al subtexto implícito, María entró en la habitación, con el bebé en sus brazos y Efraín siguiéndola adormilado. Los ojos del niño se abrieron ligeramente al ver a Lucifer, pero el miedo que había marcado sus primeras interacciones se había desvanecido en gran medida, reemplazado por una cautelosa curiosidad. Buenos días, lo saludó Mary. Ambos se levantaron temprano. Estábamos discutiendo la situación de Efraín, explicó José, dejando a un lado su talla para levantarse y saludar a su esposa con un suave toque en el hombro. ¿Ah? La mirada de Mary se movió entre ellos, fijándose finalmente en Lucifer con una silenciosa evaluación. Le estaba explicando a José que la presencia del niño sin la documentación adecuada podría eventualmente atraer atención no deseada de las autoridades romanas, afirmó Lucifer. Atención que podría comprometer su seguridad aquí. La expresión de Mary no mostró sorpresa ante este análisis. ¿Y qué solución propones? Sugiere crear documentación legítima para Efraín, respondió José antes de que Lucifer pudiera hablar. Documentos que acrediten su identidad y su derecho a estar aquí con nosotros. Mary lo pensó un momento y asintió. Una sabia precaución. Los romanos son cada vez más estrictos en estos asuntos. Efraín, que había estado escuchando con la atención de un niño que intenta comprender las preocupaciones de un adulto, finalmente habló. ¿Eso significa que puedo quedarme contigo? La pregunta quedó en el aire. Su simplicidad contradecía las complejas implicaciones que conllevaba. María y José intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación, antes de que María se volviera hacia el niño con una suave sonrisa. ¿Te gustaría quedarte con nosotros, Efraín? El niño asintió vigorosamente. ¿Sí? Me portaré bien, lo prometo. Puedo ayudar con las tareas. Soy fuerte para mi edad. Estoy seguro de que sí, asintió José con voz cálida. Pero debes entender. No sabemos cuánto tiempo permaneceremos en Egipto. Finalmente, cuando sea seguro, regresaremos a nuestra patria. Iré a donde tú vayas, afirmó Efraín con la absoluta seguridad de la infancia. No tengo otro lugar. Lucifer observó este intercambio con un análisis distante. El apego del niño a su familia era comprensible desde una perspectiva psicológica. Lo habían rescatado de una muerte segura y le habían brindado protección y cuidados durante un periodo traumático. Tales circunstancias naturalmente fomentaron la dependencia y el vínculo emocional. Lo que era menos explicable era el apego recíproco de la familia hacia el niño. Tenían que cuidar a su propio bebé y afrontar sus propios desafíos en esta tierra extranjera. Añadir otro dependiente representaba una carga adicional sin ningún beneficio evidente. Sin embargo, no dudaron ni calcularon el costo o la ventaja. Su aceptación del niño parecía tan natural e incondicional como el cuidado que sentían por su propio hijo. Fue interesante. Si Efraín va a quedarse con ustedes, debemos proceder a obtener su documentación sin demora, declaró Lucifer, volviendo al tema práctico. Tengo contactos en Alejandría que pueden proporcionar lo necesario. Alejandría está a varios días de viaje desde aquí, señaló José. Para los humanos, sí, reconoció Lucifer.
Puedo llegar al anochecer y regresar mañana con todo lo necesario. La expresión de Mary mostró una breve sorpresa antes de convertirse en comprensión. ¿Harías esto por él? Haría esto para garantizar la seguridad de tu posición aquí, corrigió Lucifer con tono serio. Como he explicado, la situación de indocumentado del niño representa un riesgo potencial que debe abordarse para mantener la eficacia de mi protección continua. Por supuesto, respondió Mary, aunque su sonrisa sugería que su explicación le parecía incompleta. Le agradecemos su minuciosidad. Lucifer decidió no responder a la insinuación. Me marcharé después de asegurar su seguridad inmediata. El asentamiento parece bastante tranquilo, pero las apariencias engañan. Mientras la familia se preparaba para su día, Lucifer realizó una evaluación final del asentamiento. Sus sentidos, aunque aún disminuidos, no detectaron amenazas inmediatas. La guarnición romana era pequeña y parecía centrada en la recaudación de impuestos más que en la seguridad. La población local parecía acostumbrada a los viajeros y refugiados y no mostraba ni una curiosidad indebida ni hostilidad hacia los recién llegados. Satisfecho de que la familia no enfrentaba ningún peligro inmediato, Lucifer se preparó para su viaje a Alejandría. Necesitaría restaurar parcialmente sus capacidades divinas para el viaje rápido requerido, aunque mantendría la supresión de su firma para evitar ser detectado por cualquier entidad sobrenatural que pudiera estar buscando tal energía. Mientras hacía sus preparativos finales, Efraín se acercó a él, la expresión del niño solemne por el peso de las preguntas no formuladas. ¿Te vas?, preguntó directamente el niño. Temporalmente, confirmó Lucifer. Tengo asuntos que atender en Alejandría. ¿Volverás? La pregunta tenía más peso del que sus simples palabras sugerían. Lucifer estudió al niño con precisión analítica. Sí. Mi misión aquí continúa hasta que el niño profeta ya no corra peligro. Efraín pareció considerar la respuesta con atención. José dice que tú hiciste las estrellas. Lo hice, confirmó Lucifer, sin ver ninguna razón para simplificar esta verdad fundamental. Todos los que ves en el cielo nocturno. La expresión del chico se tornó pensativa. Eso debió de llevar mucho tiempo. El tiempo se sentía diferente entonces, explicó Lucifer, sorprendido de encontrarse interactuando con la curiosidad del niño. Pero sí, fue una tarea importante. ¿Tuviste ayuda? No. Esa tarea fue solo mía. Efraín frunció el ceño levemente. ¿No te sentías solo? ¿Creando todas esas estrellas tú solo? La pregunta tomó a Lucifer por sorpresa. En todos los milenios transcurridos desde la creación, ningún ser le había preguntado jamás sobre su estado emocional durante ese acto primordial de traer luz a la oscuridad. Durante la creación de la creación. Ni sus hermanos, ni su padre, ni siquiera Lilith habían pensado en cuestionar si la solitaria tarea de iluminar el cosmos había sido una tarea solitaria. Estaba concentrado en mi propósito, respondió finalmente Lucifer, eligiendo sus palabras con inusual cuidado. La soledad es un concepto humano, no aplicable a seres como yo. Efraín no parecía convencido. Me siento solo cuando estoy solo mucho tiempo. Incluso cuando estoy haciendo cosas importantes, como cuidar las cabras o ir a buscar agua. Nuestra percepción de la soledad es simplemente diferente. Nunca estoy solo, pues soy consciente de que cada parte de la realidad está viva. Afirmó Lucifer. Efraín se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de Lucifer con la solemne consideración que se había vuelto característica del muchacho. Sus ojos, sabios más allá de su edad por haber presenciado horrores que ningún niño debería soportar, estudiaron al arcángel con una cuidadosa evaluación. Si eres bueno, preguntó de repente, con su voz apenas por encima de un susurro, ¿por qué no limpias tu nombre? Joseph dice que la gente piensa que eres malvado, pero no lo eres. Nos salvaste. Me estás ayudando a quedarme con ellos. ¿Por qué dejas que todos crean mentiras sobre ti? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, desarmantemente directa en su simplicidad infantil pero profunda en sus implicaciones.
Lucifer miró al niño con una mirada mesurada, sopesando cuánta verdad podía comprender un niño humano. Después de un momento de silencio que se prolongó más de lo que Ephraim esperaba, Lucifer respondió, con un tono ni defensivo ni emocional, sino precisamente analítico. Considera el mundo tal como existe ahora, Ephraim, comenzó. ¿Qué observa sobre la forma en que los humanos adoran? ¿Sobre las historias que cuentan sobre seres divinos? El niño frunció el ceño, concentrado. Algunos dicen que hay muchos dioses. Otros dicen que solo uno. Yo creo que sí. Pero es diferente en cada tierra. En efecto. Tu pueblo cree que solo hay un Dios. Son ellos quienes están destinados a difundir su creencia por gran parte del mundo. Esta religión monoteísta requiere una narrativa específica para mantener su estructura. Requiere profetas y mensajeros que convenzan a las masas de su verdad. Lucifer señaló hacia el asentamiento más allá de su morada. Creemos en estos mensajeros porque cuentan con el apoyo de mis hermanos, ángeles que se les aparecen, que realizan milagros que validan sus afirmaciones, que hablan con la autoridad del cielo detrás de ellos. Hizo una pausa para asegurarse de que el chico siguiera su explicación. Ahora, considera mi postura. Limpiar mi nombre requeriría contradecir esta narrativa establecida. Necesitaría enviar a mis propios mensajeros, a mis propios profetas, para difundir una verdad que compite con ellos. ¿Pero no podrías decírselo tú mismo? Preguntó Ephraim. La solución parecía obvia para su joven mente. Soy un solo ser, hijo. No puedo estar en todas partes a la vez, no en mi estado actual. E incluso si pudiera aparecer ante todos los humanos simultáneamente, muchos rechazarían lo que consideran un engaño. La fe rara vez se deja influenciar por la evidencia directa. Requiere autoridad, tradición y refuerzo comunitario. La expresión de Lucifer permaneció impasible, pero su tono llevaba el peso de milenios de observación. Para contrarrestar eficazmente la narrativa que se ha construido a mi alrededor se necesitaría un esfuerzo organizado. Apóstoles que difundan mi mensaje, textos que documenten mi verdad y comunidades que se formen en torno a esta perspectiva alternativa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Y el cielo consideraría tales acciones precisamente como aquello de lo que me han acusado siempre. Desviar a la humanidad de la adoración a mi Padre sería una declaración abierta de guerra, que traería sufrimiento a innumerables inocentes atrapados entre fuerzas divinas. Incluso si lograra convencer a una parte de la humanidad, el resultado sería división, conflicto y tal vez incluso derramamiento de sangre, a medida que las interpretaciones religiosas rivales chocaran. Los mismos seres que yo buscaba iluminar sufrirían por ello. Los ojos de Ephraim se abrieron de par en par al procesar la explicación. Así que simplemente, ¿lo aceptas? Que la gente piense que eres malvado cuando no lo eres. Acepto que la percepción y la realidad a menudo divergen, corrigió Lucifer. Lo que importa no es lo que la gente crea de mí, sino la verdad. Sé quién soy. Quienes me contactan directamente, como usted, pueden formarse sus propias evaluaciones basándose en la observación y no en rumores. Señaló la casa donde José y María se preparaban para su día. Ten en cuenta a tus tutores actuales han escuchado las historias sobre el gran adversario durante toda su vida, pero cuando se enfrentan a la realidad de mi presencia, juzgan por las acciones en lugar de por la reputación. Esta capacidad de discernimiento existe en muchos seres humanos, aunque a menudo se ve abrumada por la comodidad de las narrativas aceptadas. Ephraim pareció considerarlo con atención, con su joven rostro serio y concentrado. Entonces es mejor que todos piensen mal de uno que empezar una guerra que lastime a la gente. Exactamente, confirmó Lucifer, impresionado por la comprensión del niño. El costo estratégico de corregir esta idea errónea en particular supera con creces cualquier beneficio potencial. Es, sencillamente, ineficiente gastar tales recursos en una cuestión de mera reputación. El chico asintió lentamente, aunque su expresión sugería que no estaba del todo satisfecho con la explicación. ¿Pero no te enojas cuando dicen cosas falsas sobre ti? Por un breve instante, algo brilló en el rostro impasible de Lucifer. Un indicio de la furia que una vez había desafiado a Dios mismo.
y luego desapareció, controlado y contenido detrás de su fachada mesurada. La ira rara vez es productiva, Ephraim, afirmó. Me preocupa la verdad, no como la perciben los demás. Quienes importan discernirán la realidad de la ficción con pruebas suficientes. El resto, se encogió ligeramente de hombros, sus opiniones son irrelevantes para mis objetivos. Ephraim pareció aceptarlo, aunque su expresión permaneció pensativa. ¿Seguirás contándome cosas sobre las estrellas cuando regreses?, preguntó, retomando su petición anterior con la resiliencia de la infancia. Si el tiempo lo permite, repitió Lucifer, con un tono que sugería que la conversación había llegado a su fin. El muchacho asintió, aparentemente satisfecho con este compromiso, y se volvió para reunirse con José y María. Lucifer lo observó mientras se alejaba, notando el ligero enderezamiento de los hombros del niño, el paso ligeramente más seguro, indicadores sutiles de que su conversación de alguna manera había proporcionado al niño un marco de comprensión que le brindaba consuelo. Un resultado interesante, aunque no uno que Lucifer hubiera previsto específicamente. La capacidad del niño para procesar conceptos complejos era notable. Quizás otra razón para asegurar que su documentación estuviera debidamente protegida. Las mentes capaces de tal discernimiento eran lo suficientemente raras como para justificar su preservación. Con una evaluación final de la seguridad del asentamiento, Lucifer partió hacia Alejandría, su forma se volvió borrosa con la velocidad mientras liberaba lo suficiente de su poder suprimido para permitir un viaje rápido mientras mantenía una firma de energía baja. La pregunta del muchacho sobre su reputación permaneció en sus pensamientos, no porque lo inquietara, sino porque representaba una perspectiva que rara vez encontraba. Curiosidad genuina sin agenda, juicio o bagaje teológico. Fue refrescante. Final de temporada. Bueno chicos, lo dejo hasta aquí ya que el creador de esta historia no ha subido más capítulos. Bueno, eso era todo, nos veremos en otra aventura de esta historia.